Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho café turco, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, que los apasiona y que, seamos honestos, ha generado más controversia que un partido de fútbol entre Turquía y Grecia. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el universo de Mehmet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que incendió la pantalla y que a día de hoy, sigue dando de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo todo lo que ha sucedido entre ellos, desde los rumores más jugosos hasta las declaraciones más explosivas. Vamos a intentar desentrañar qué piensa realmente Demet de Can, más allá de las cámaras y los guiones. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y sus cafecitos, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, una cosita rápida, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás todo sobre tus series turcas favoritas, análisis, chismes jugosos, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que no te lo pierdas y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos Erkenci Kuş, ¿verdad? Pájaro madrugador, esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo reír, llorar y suspirar con la química innegable entre Sanem y Can. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se volvieron sinónimos de pasión, de amor, de esa conexión que traspasa la pantalla. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, convirtiéndolos en superestrellas internacionales. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de cámaras? La pregunta del millón. Durante la transmisión de la serie, los rumores sobre un romance entre Demet y Can eran constantes. Las miradas, las sonrisas cómplices, las fotos que compartían en redes sociales, todo apuntaba a que el amor que veíamos en pantalla era real. Los fans obviamente estaban enloquecidos, creando clubs de fans por todo el mundo y analizando cada uno de sus movimientos. Se comentaba hasta el color de calcetines que usaban ese día y si eso podría indicar el futuro de su relación. El nivel de análisis era de locos. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron ni negaron los rumores durante mucho tiempo. Jugaban al despiste alimentando la especulación, pero sin dar una respuesta definitiva. Y eso, obviamente, solo hizo que la llama de la curiosidad ardiera aún más. Los medios se volvieron locos intentando pillarles en algún renuncio, cualquier foto, cualquier comentario, era oro puro para aumentar las ventas y las visitas. La histeria colectiva era palpable. Luego, la serie terminó. Y ahí empezaron los problemas. Poco después del final de Erkenci Kuş, empezaron a surgir noticias sobre una supuesta mala relación entre Demet y Can. Rumores de peleas, de celos, de egos chocando, la imagen de cuento de hadas se empezaba a desmoronar. Se decía que el final de la serie había estado marcado por tensiones en el set y que la relación entre los protagonistas era prácticamente inexistente. Imagínense la decepción de los fans, pasando del amor idílico a la más absoluta indiferencia. Era como si de repente se hubieran desenchufado el uno del otro. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y a veces un poco controvertida, fue el primero en romper el silencio. En varias entrevistas, Can hizo comentarios que fueron interpretados como críticas hacia Demet y hacia la forma en que ella manejaba su carrera. Algunos incluso lo acusaron de ser sexista, afirmando que Can había minimizado el talento de Demet y atribuido el éxito de la serie a su atractivo físico. La prensa rosa se relamió con cada declaración, amplificando las palabras y buscando la polémica. Era un festín para los tabloides. Por ejemplo, en una entrevista bastante famosa, Can mencionó algo sobre la importancia de tener una buena química sexual en pantalla para que una serie funcione. Obviamente estas palabras no fueron bien recibidas por muchos, quienes consideraron que Can estaba reduciendo el trabajo de Demet a algo meramente físico. Las redes sociales estallaron con hashtags a favor y en contra de Can, debates acalorados y un linchamiento virtual que duró días. La polémica estaba servida. Demet, por su parte, se mantuvo en silencio durante un tiempo. Parecía que quería evitar alimentar aún más la polémica. Pero eventualmente también decidió hablar. En varias entrevistas Demet se mostró más cautelosa y diplomática que Can, pero dejó entrever que no estaba de acuerdo con algunas de las declaraciones de su excompañero. Su silencio estratégico solo aumentaba la expectación, todos estaban esperando su respuesta como agua de mayo. Ella siempre ha resaltado la importancia del trabajo en equipo, del esfuerzo y la dedicación de todo el equipo de Erkenci Kuş, no solo de los protagonistas.
Demet también ha enfatizado que el éxito de la serie se debió a una combinación de factores, incluyendo el guión, la dirección y el talento de todos los actores involucrados. Demet, con su elegancia habitual, intentaba apagar el fuego sin echar más leña. En una entrevista particularmente reveladora, Demet dijo algo así como: "Creo que es importante reconocer el trabajo de todos los que participan en un proyecto. El éxito no es solo el resultado de una persona, sino de un esfuerzo colectivo". Aunque no mencionó a Khan directamente, muchos interpretaron estas palabras como una respuesta a sus críticas. Era una declaración sutil pero contundente, una manera de defender su trabajo y el de sus compañeros sin entrar en la confrontación directa. ¿Pero qué piensa realmente Demet de Khan? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Es difícil saberlo con certeza, ya que Demet siempre ha sido muy reservada sobre su vida personal. Sin embargo, analizando sus declaraciones y su comportamiento, podemos hacernos una idea. Los expertos en lenguaje corporal y microexpresiones analizaban cada gesto, cada mirada, en busca de la verdad oculta. Era como un CSI del corazón. Parece claro que Demet no guarda rencor hacia Khan, al menos no de forma evidente. Ella siempre ha sido respetuosa al hablar de él, aunque también ha dejado claro que no está de acuerdo con algunas de sus actitudes y declaraciones. Es posible que Demet sienta que Khan no ha valorado su trabajo lo suficiente o que ha intentado eclipsarla con su personalidad arrolladora. También es posible que Demet se sienta decepcionada por la forma en que Khan ha manejado la situación post-Erkenciscus. Quizás ella esperaba una relación más madura y profesional, y se encontró con una actitud más impulsiva y egocéntrica. Pero más allá de todo esto, creo que Demet reconoce el talento de Khan como actor. Ella ha admitido en varias ocasiones que la química entre ellos era innegable y que eso contribuyó al éxito de la serie. Es posible que Demet vea a Khan como un colega talentoso pero también como una persona un tanto inmadura e impulsiva. Una especie de genio y figura, capaz de lo mejor y lo peor. Otro factor importante a considerar es el impacto que tuvo la fama repentina en ambos actores. Pasar de ser relativamente desconocidos a superestrellas internacionales en cuestión de meses puede ser muy difícil de manejar. Es posible que la presión de la fama y las expectativas del público hayan contribuido a la tensión entre Demet y Khan. De repente estaban en el ojo del huracán, con millones de personas opinando sobre sus vidas, sus decisiones y sus relaciones. Una locura total. Además, no podemos olvidar el papel que jugaron los medios de comunicación en toda esta historia. La prensa turca, conocida por su sensacionalismo, se encargó de exacerbar los rumores y de crear conflictos donde a lo mejor no los había. Cada palabra, cada gesto de Demet y Khan era analizado al milímetro, lo que seguramente añadió presión a su relación. Los periodistas competían por la exclusiva más jugosa, sin importarles el daño que pudieran causar. Hoy en día, Demet y Khan han seguido caminos separados. Demet ha protagonizado varias series de éxito y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado su versatilidad y su capacidad para asumir diferentes roles, ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público. Khan también ha continuado su carrera, trabajando en proyectos internacionales y explorando nuevos horizontes. Ha intentado diversificar su imagen, buscando papeles que le permitan mostrar otras facetas de su talento. Su carrera, aunque llena de altibajos, sigue siendo relevante y llena de posibilidades. Ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Es posible que en el futuro, algún día, se reconcilien y vuelvan a trabajar juntos. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Los fans más optimistas siguen soñando con una segunda parte de Erkenciscus, o con una nueva serie que les permita volver a disfrutar de su química en pantalla. Lo que sí es seguro es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá siendo un tema de conversación durante mucho tiempo. Su química en Erkenciscus dejó una marca imborrable en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y aunque su relación personal haya sido complicada, no podemos negar que juntos crearon magia en la pantalla. Su historia es un claro ejemplo de cómo la ficción puede superar a la realidad, y de cómo la química entre dos actores puede traspasar la pantalla y llegar al corazón del público. Pero la historia no termina ahí. Después de la tormenta, llegó la calma. Con el tiempo, tanto Demet como Can han aprendido a gestionar su fama y a llevar una vida más discreta. Ambos han encontrado la felicidad en otros aspectos de su vida, y han dejado atrás los conflictos del pasado. Demet se casó y formó una familia,
mientras que Kan ha seguido explorando nuevos proyectos profesionales. Es importante recordar que al final del día, Demet y Kan son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Han cometido errores, han aprendido de ellos, y han seguido adelante. Su historia es un reflejo de la vida misma, llena de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza. Y aunque su relación personal haya sido complicada, no podemos negar que juntos crearon magia en la pantalla. Su química en Erkencicus fue innegable y su talento como actores contribuyó al éxito de la serie. Su historia es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo y la pasión por lo que se hace pueden superar cualquier obstáculo. Entonces, para recapitular un poco, hemos explorado la dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde el romance que encendió las pantallas en Erkencicus hasta las tensiones y desacuerdos que surgieron después. Hemos analizado las declaraciones de ambos y tratado de entender qué piensa realmente Demet de Can, concluyendo que, más allá de las diferencias, hay un reconocimiento mutuo de su talento y del impacto que tuvieron juntos. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes, rumores y, por supuesto, mucho drama turco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos algún día? ¿Creen que hubo un romance real entre ellos o que todo fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo sobre sus series y actores favoritos. Hasta la próxima. Besos.